Pues hoy es 30 de mayo, seguimos sin Roberto Cruz, espero que no se nos vaya a tostar demasiado, pero bueno, allá está Roberto Cruz disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero bueno, lo importante es que en esto de las encuestas para ver quién va a ser el gobernador de Coahuila, de Nayarit o del Estado de México, cada quien tiene su propia encuesta y cada quien tiene su pronóstico. Lo último que me dijeron es que la de Roy Campos, de que ponía a Delfín arriba de todo el mundo, no fue que alguien la falsificara, sino que el propio Roy la sacó, la hizo pública, y que 2 horas, 3 horas después lo convencieron o se convenció de que era un error y la guardó. Roy es de las pocas gentes serias que quedan en este oficio, con Líbano Sáenz y algún otro. Y yo Ulises Beltrán, yo creo que eso es mentira. Pero fíjese cómo andarán las cosas en encuestas, que Juan Cepeda dice que ya está el del PRD, al que se le acaba de unir el PT con un puntazo, así que es definitivo en su carrera política, que ya está arriba de Delfina y a un punto de Alfredo del Mazo. Pero detrás de ellos, detrás de él, Federico Arreola, en el sendero del Peje, ese portal que nació con la popularidad del Peje de Andrés Manuel López Obrador y que ahora es SDNP Noticias, una cosa así, dice que Alfredo del Mazo ya está 5 puntos arriba de Delfina. Así que lo más saludable que yo le recomiendo es que deje de ver encuestas, deje de escuchar pronósticos y espera hasta el domingo, porque solo a la hora de votar, a la hora de que terminen las votaciones, sabremos más o menos quién ganó, ni siquiera en los conteos de salida. ¿Qué tiempo calculas que hay que esperar después de...? Es lo que iba a comentar yo ahorita. El Instituto Electoral del Estado de México está anunciando que a las 11 de la noche, a las 23 horas, va a tener el 90% de los resultados. Esto prácticamente lo hace irreversible porque es un PREP. Y esto no quiere decir que sea un conteo aleatorio, sino es un conteo bien planificado, que desde los primeros números, o digamos desde aproximadamente desde el 30%, empieza a tener una tendencia de cómo va a ser el resultado final. No quiere decir que sea el resultado final, pero si a las 11 de la noche tienen el 90% de los resultados, el mismo domingo va a haber ganador, Juan. No, ¿tienes influencias por ahí para convencerlos de que sea como a las 9 de la noche? Digo, eso te iba a comentar. Bueno, pues yo estaría acá diciendo, dando la primicia. Porque nos va a reventar toda la noche del domingo, porque tenemos que hacer periódico, tenemos que hacer revista, y estos cuates no piensan en nosotros, ¿verdad? Pero además es un estado nada más, ¿no? Digo. Bueno, son 3 estados. Son 3, pero... más las elecciones locales de Veracruz. Claro. Pero pareciera que solo nos interesa el Estado de México. El Estado de México, definitivamente. Y les voy a decir por qué, todo el mundo lo sabe. Porque ahí el candidato se llama Andrés Manuel López Obrador, no Delfina Gómez. Andrés Manuel López Obrador se está jugando en el Estado de México su carta definitiva para ser presidente en 2018. Le importa muy poco la suerte de Delfina Gómez. Así es. Lo que él quiere es incrementar su popularidad, su votación, para que le permita llegar al 2018 con mayores posibilidades de las que ya tiene. Si Delfina gana o pierde, no importa, si le saca 1 millón de votos, 1,5 millones, no sé, la cantidad que saque Delfina, a él le va a servir en lo personal. Una vez que si pierde de doña Delfina, pues le va a decir, ¿sabes qué, Delfina? Ahí nos vemos luego el año próximo, me consigues votos. Si gana Delfina, le va a decir, ¿sabes qué? Me quedo de jefe de asesores de la gobernadora. No, yo creo que va a poner ahí una pequeña sucursal de la chingada, la que tiene allá en... Lastimaste mis oídos vírgenes. Pero fíjate que... Hay que vivir en Valle de Bravo. Sí, definitivamente. Yo creo que sí, ¿eh? O vecino del presidente Peña Nieto. Metepec, No, vecino del presidente Peña Nieto ahí en ¿Por dónde? ¿Atlacomulco, no?
donde juegan golf. En Iztapan de la Sal. Iztapan de la Sal, Iztapan de la Sal, sí, para seguir disfrutando el clima más o menos cercano al tabasqueño, ¿no? Pero bueno, pues también es cierto, y no nada más por este factor, Juan, de todos los partidos, cuando menos en la interna, se juegan mucho porque los presidenciables pues tienen el ojo puesto en el Estado de México. Estamos hablando de Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala. Si pierde, por ejemplo, Josefina, muy feo, muy contundente, pues imagínate ahí el canibalismo, va a estar duro, ¿no? Aunque, pues prácticamente en Nayarit la tienen controlada PAN, PRD, la alianza, y Coahuila, pues sí está un poco arriba Riquelme según esta encuesta de la Reforma de hoy. Pero no es imposible está Guillermo Anaya, el del PAN, pero no es imposible para Riquelme del PRI alcanzarlo, ¿no? Pero todo esto redunda definitivamente en el 2018 en todos los partidos. O sea, sí. Imagínate a Barrales, Juan Cepeda le dio oxígeno, bueno. Bueno, vaya, tan redonda en el 18 que parece que por fin en el Estado de México no están en pleito Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong. Bueno, creo que Osorio Chong ni siquiera se ha metido al Estado de México. Ahí el que maneja las cosas, si no Luis directamente, el secretario de Relaciones Exteriores, gente de él. Alejandra Sota fundamentalmente es un factor que ha convertido a Alfredo del Mazo en el personaje ese que todo el mundo ve en los discursos, en las declaraciones periodísticas, en los debates, en los videos, esos... Así es. ¿Cómo les llaman? Grupos de enfoque ahí, pues, que lo ponen a escuchar él detrás de un cristal lo que piensa la gente de él, y luego sale y los ve y se pone a platicar con ellos y les trata de borrar la impresión. Pero está Luis Miranda. Así es. Luis Miranda mexiquense. Secretario de Desarrollo Social, pero que hay un dato que mucha gente no conoce. Él tiene un gran control sobre Antorcha Campesina, que puede ser la diferencia en votos. Y Antorcha Campesina ha declarado su priismo y que va con Alfredo del Mazo. Luis Miranda no es candidato presidencial, no es precandidato. Alguna vez pensó en querer ser candidato al gobierno del Estado y no salió... Dos, tres pifias. Y no salió muy bien de gobernación, como cuando el presidente decidió cambiarlo a secretario. Osorio Chong dijo, gracias, señor presidente. Y luego la primera regañiza que les puso a los senadores de Emilio Gamboa en la Torre Mayor. A los queretanos les puede decir, hay que poner la madre a los malos, y bueno. No se le da. Pero en el Estado de México han ido todos los que quieren ser candidatos a la presidencia de parte del PRI. El doctor Narro, José Narro, entre otros, que es una figura que se le ha colado a las luminarias priistas y que no lo vieron venir desde atrás, ¿verdad? Que se dice que el doctor Narro tiene una gran empatía con los jóvenes, tiene una vida limpia, no está salpicado de escándalos, etcétera, etcétera. Bueno, pero así, lo que dices tú, estas elecciones tienen que ver con el 2018 necesariamente. Sí, doctor. En el caso del Estado de México, digamos que la posibilidad de que el PRI pueda participar con cierto éxito, con alguna posibilidad en el 2018, está en el Estado de México, y lo dijo Alfredo del Mazo en el discurso. Lo dijo el domingo. El futuro del PRI depende del triunfo en el Estado de México. Y luego dijo el futuro del país. Bueno, eso. Pero yo creo también, Juan, que aquí, si gana Alfredo del Mazo, vamos a ver que una figura también va a agarrar oxígeno. Yo pienso, en lo personal, no lo he visto por ahí, que nadie lo ha analizado y esto, pero puede ser Enrique Ochoa, que tome nuevos bríos. Él empezó y todavía tiene resistencias entre la clase priista, sobre todo, pues la más añeja, ¿no? Pero pues si gana el Estado de México, yo creo que para él van a ser nuevos tiempos, ¿no? ¿Crees que sea presidenciable también? Posiblemente no presidenciable, pero yo creo que va a estar muy bien ubicado y seguramente va a influenciar en quién designe al presidenciable. Posiblemente, sería digno de tomar en cuenta después de un triunfo de este tamaño, ¿no?
o sea, Enrique Peña Nieto fue candidato solo hasta que ganó el Estado de México. Así es. Erubiel Ávila será precandidato presidencial si gana el Estado de México. Bueno, si gana el Estado, o sea, eso es lo que voy. Erubiel Ávila también, si gana en el Estado de México, Erubiel Ávila se va a colocar muy bien. Ahora, Enrique Ochoa Reza tiene una aduana por brincar, que es la asamblea del PRI en agosto. Así es. Solo hay un grupo que ha dado la cara, que es el de Ulises Ruiz, que utiliza firmas que no tiene, como ejemplo la de Humberto Benítez Treviño, el ex procurador general de la República, ex procurador del DF y del Estado de México, y del General del Consumidor, pero que tiene idea. No viene Paco Rojas en la lista de firmantes, pero usan el nombre de Paco Rojas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos exdiputados de la legislatura de Paco Rojas en esta lista de firmantes, ¿no? Paco Rojas nos dijo textualmente que él no está atrás de Ulises Ruiz, y Humberto Benítez Treviño me dijo a mí personalmente, Paco Rojas a Hugo, de que su firma no está en ese documento, en esa carta que le enviaron a Ochoa Reza. Pero bueno, en esa asamblea, algunos grupos y algunas personas en lo individual tratarán de que el PRI cambie de métodos conforme a los intereses de cada quien, ¿verdad? Eso es lo que quieren. O sea, yo creo que fundamentalmente... Que se ha sometido a voto por... En ningún partido ocurre eso, pero bueno, fundamentalmente quieren despojar al presidente de la República, en este caso Peña Nieto, de la facultad añeja, original, priista, de que al presidente le toca designar al candidato, ¿no? Si estuvieran en la dirigencia, ¿tú crees que estuvieran haciendo esa petición? Es decir, el presidente de la República priista, cuando designa a su candidato, cuando da el beneplácito, no es el dedazo así como lo dibujamos. Primero habla con el cardenal, por decir una cosa, con empresarios. Es que ya no es así, pues. Antes posiblemente llegó a ser así, ¿no? Creo que nunca. Yo también, yo no lo creo tan aventurado como para que simple y sencillamente sea... Hoy se acuesta y exactamente. Amanece mañana ya con el nombre del candidato. Exactamente. Yo creo que entre todo este tipo de variables que toma en cuenta el presidente es una, como lo hizo en el Estado de México. Además, don Peña Nieto ya hay un antecedente. En el Estado de México, más que irse por sus afectos, por lo que ustedes quieran, dijo, ¿con quién gano? Con Erubiel. Y se fue por ahí. Y fue Erubiel, ¿no? Y ya estaba... Había más amigos entre los... Ya estaba el primo. Claro, no, bueno, había varios que estaban más cercanos, ¿no? A Enrique Peña Nieto. Bueno, Ricardo Aguilar. Así es. Ernesto Nemer. Sí. Luis Videgaray. Carolina Monroy. Y Luis Videgaray. En aquella época. En aquella época todavía Alfredo del Mazo no crecía, no había sido diputado federal, director de Banobras, ni presidente municipal de Whisky Lucan. Ahora que se presenta la oportunidad, yo creo que se tomaron en cuenta esos factores de que ya traía cierto crecimiento. Claro. A diferencia de hace 6 años. Pero nunca el elector es por inspiración y porque se me ocurrió esta noche, ¿no? Consulta con muchos sectores, ¿no? Con los empresarios, con los líderes sindicales, Yo creo que también un factor, y esto lo ha experimentado el PAN mucho, es un factor fuerte, es cómo te vas a desarrollar en la campaña. Cómo vas a penetrar en la gente, cómo vas a aguantar el ritmo, no es cualquier cosa. Porque no traes la salud bien. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que si no traes la experiencia de alguna otra campaña, te vas a enfrentar a algo completamente desconocido, algo que posiblemente ni siquiera te guste. O sea, eso hay que decirlo. Las redes sociales. Con las redes sociales, con el contacto con la gente, eso, si nos vamos al gabinete a decir, por ejemplo, el gabinete del PRI, pues ese background no lo trae Luis Videgaray, no lo trae Aurelio Nuño, no lo trae José Mit, digamos que Erubiel sí lo tiene, ¿no? Bueno, mira, Miguel Ángel Osorio también, fue gobernador, ¿no? Yo leí una columna, creo que con López Dóriga, de que fue Mit, el secretario de Hacienda, José Antonio Mit, a lo que juegan los vascos, al Frontón México. ¿Ah, sí?
y que se llevó una gran ovación. Sí, yo también lo vi. Ahí porque, hablando del contacto con la gente, ¿no? Ajá. Había que ver cuál es el público del frontón. Yo me refiero más que a la masa, ¿no? Pues sí, por eso decía. Porque acá estás hablando de Luis alguna... Videgaray nunca ha estado en una reunión campirana, ¿no? Sí lo hace Miguel Osorio a diario, Claro. está en gira, fue gobernador, Claro, etcétera. Claro. Aurelio Nuño, creo que nunca lo dejaron hablar con los maestros. Luis Miranda siempre le robaba las negociaciones. ¿no? Sí. Hoy estuvo con el presidente en una escuela, entonces, Ajá. y luego a veces no le va tan bien con los niños, ¿no? Sí, La efectivamente. niña aquella que le corrigió. Así es, porque eso es lo que eso es lo que va a calcular, yo creo que el presidente, obviamente ahí, si no es el que va a decidir, al final de cuentas, que yo pienso que sí, pero va a ser un factor primordial, pero es lo que va a decir, bueno, es que se van a enfrentar Andrés Manuel López Obrador de entrada, se van a enfrentar, y eso, Es curioso cómo López Obrador es el enemigo común, ¿no? pero desde hace 12 años. Yo no sé si en algún momento dado, Hugo, llegara a darse una alianza PRI-PAN para detener a Andrés Manuel, se me hace excesivo, ¿no? Yo pienso que puede darse mucho más PRD-PAN y a lo mejor el PRI tener un Ya bajo tiene lo perfil. suyo, Sí, ¿no? sí, exactamente. Porque también hay que recordar, Juan, que pues en esto siempre hay gubernaturas, está el Congreso, digo, este es un paquetote, el de 2018 es un paquetote con 500 diputados, porque al final de cuentas ya no quitaron ni los 100 plurinominales, ¿no? Con 500 diputados. Se quedó en promesa. Sí, y 128 senadores, y va a haber alguna, bueno, gobernatura vamos a tener Veracruz, Puebla, no son nada, o sea, son gubernaturas fuertes, bueno. No recuerdo qué otras, pero esas dos son muy fuertes. No, sobre todo por ¿Jalisco? por la Creo que gran, sí, ¿verdad? la gran cantidad de votos Jalisco también. que hay en esos tres estados. Sí. Y en Jalisco está Enrique Alfaro, que no es cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y Puebla ya está en manos del PAN ¿Y Veracruz? Y Veracruz está en manos Así de es. Miguel Ángel Yunes más que del PAN. Así es. ¿Verdad? Y posiblemente su hijo esté apostando ahí, ¿no? Además ya no hay tiempo, ya no le queda tiempo a los legisladores para hacer la ley reglamentaria de los gobiernos de coalición. Así es. No obstante, es optativa del presidente de la República. Sí. Y él sí puede, por lo menos la parte fundamental de la ley, echarla a andar si quiere. Así es. Si quiere, del que gane. Sí. El que tenga un voto más que los demás será presidente de México. Y desde luego no hay segunda vuelta, ni siquiera como iniciativa de ley. No, Todavía. No, de hecho ya en el último debate, una reunión que hubo ahí, que estuvo Diego Fernández de Ceballos y María Fabio Beltrones, pues dijeron que es casi imposible, ya por los tiempos parlamentarios, pero que estaban viendo que en algún momento se puedan normatizar las encuestas como una primera vuelta, dice, porque No, ya están hombre. haciendo las encuestas Las como encuestas- una primera vuelta, no, se me hace que ya están hablando en aguas profundas. Hay de gente esto. que no es creíble como son los policías, no creo que los periodistas, y tres los diputados, los encuestadores, ¿no? Los diputados, los encuestadores, no hombre, si se van por las encuestas, Hugo, No, es una locura, ¿no? el negocio del ciclo. No, ponemos un encuestador. Ponemos una encuestadora, pero luego... Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, el famosísimo cara de piña, Noriega. Murió. Murió Noriega. Un hombre, Él tuvo una vida terrible y es un Sí. cuate a no recordar, pero también no hay que perder de vista, Hugo, que con el pretexto de él, Estados Unidos se metió a Panamá por supuesto, y lo secuestró siendo presidente. una invasión. Él estaba refugiado en la Nunciatura. Anunciatura. Y el Vaticano se prestó a se esto. prestó a cogerlo ahí. Ujú. Sí. Y el Vaticano al final de cuentas Lo le echó dijo, y tienes que ir. lo- Sí. Bueno, pero no olvidemos que fue una invasión a un país soberano. Cuando Estados Unidos se sirvió de él Así es. para atacar Fue a agente todos de los la- pueblos Fue comunistas. agente de la CIA, le permitió ser traficante, le permitió Sí, todo, sí, sí, hasta sí. que ya no José le Antonio convino. Noriega, Hasta sí. que ya no le convino, ¿verdad? Pero estuvo en Francia, Ya sí, al final, ¿no? Al final, sí. Ya al final, él estuvo Por lavado de dinero. estuvo preso mucho tiempo en Estados Unidos. Francia, al final murió en una clínica, ¿no?
El Pero lo que no hay que famosísimo cara de olvidar, piña, nunca hay que olvidar este episodio, cómo es tomado preso. O sea, se meten. En los helicópteros de Estados Unidos llegó la Fuerza Aérea, si recuerdas, ¿no? Que hubo hasta en algunas partes una o dos, tres bombas y para aplacar, sobre todo a la Fuerza Aérea panameña. Y bueno, él era un militar, él era general, Antonio Noriega, ¿no? Y al final de cuentas lo echaron. El canal es un punto estratégico muy importante. Sí, bueno, pero eso no te da derecho no, por supuesto que no. a secuestrar a un mandatario en funciones. Lo puedes enjuiciar en tu propio país. ¿Sí? Y luego solicitar que te lo entreguen. Pero, bueno, así son las cosas. Así fueron, por lo menos. Entonces, hay que estar pendientes para que no vuelva a ocurrir en ningún lugar de América Latina y en ningún lugar del mundo. Bueno, pues nos vamos. Nos vemos. Aquí nos vemos mañana.